El Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo, sobre todo en un momento complejo para la Iglesia que afronta la filtración de documentos confidenciales, denuncias de pederastia, supuestos casos de corrupción en el interior de la institución eclesiástica y una parte de la feligresía que reclama mayor apertura de la Iglesia en los grandes temas de la modernidad, la homosexualidad, la mujer en el sacerdocio, el celibato sacerdotal, la sexualidad y los métodos de anticoncepción, el aborto, el divorcio. ¿Cuáles son los retos pendientes de la Iglesia y su sucesor? Ese será el tema de hoy en Soluciones. El día lunes 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció mediante un comunicado que renunciaría al papado por no tener la fortaleza que requiere el cargo dentro de la institución de la Iglesia, que cuenta con aproximadamente 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Il Papa ci ha preso un po' di sorpresa, poi in un giorno che è anche, diciamo, per il Vaticano un giorno festivo, quindi abbiamo dovuto, in tempo breve organizzarci per questa situazione molto importante. El Papa, de 85 años de edad, aseguró: Ad navem Sancti Petri gubernandam et annuntiandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est. Son necesarias tanto la fuerza de mente como la del cuerpo, fuerza que en los últimos meses se ha deteriorado hasta tal punto en mí que he tenido que reconocer mi incapacidad para cumplir adecuadamente el ministerio que se me confió. Por esta razón, y siendo muy consciente de la seriedad de este acto, por propia voluntad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Joseph Ratzinger, elegido como Papa el 19 de abril de 2005, renunciará oficialmente el 28 de febrero, quedando el cargo vacante para el sucesor que se espera sea elegido en marzo. Habemus Papam. Hay más interrogantes que certezas. Lo cierto es que el Papa Benedicto XVI parte, pero los problemas dentro de la Iglesia pues quedan. La Iglesia Católica requiere un replanteamiento y con esa pregunta le doy la bienvenida al cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas. Buenos días y bienvenido a Soluciones. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Fíjese, vamos a comenzar con la renuncia del Papa, un acontecimiento que sin duda alguna sorprendió al mundo. Me comentaba usted fuera del aire que también pues lo sorprendió a usted. La pregunta es que la renuncia del Papa plantea una crisis dentro de la Iglesia o es una supuesta crisis dentro de la Iglesia que provoca que el Papa Benedicto renuncie. No, tampoco. No es que haya una crisis, que no es que el Papa haya renunciado porque hay una crisis, ni la renuncia del Papa plantea ninguna crisis. La renuncia del Papa es consecuencia de una decisión libre del Santo Padre Benedicto XVI, que se siente ya, digamos, muy limitado en sus fuerzas físicas y anímicas para llevar adelante las inmensas tareas que conlleva el ministerio de Pedro. De manera que lo que ha hecho el Papa es simplemente una decisión normal, de sentido común, cuando una persona está en conciencia de que está sumamente limitado para realizar una labor que por lo demás es sumamente excelsa y que requiere que la persona tenga las capacidades suficientes para ello. De manera que no crea ninguna crisis, porque inmediatamente que se produce la sede vacante, está el mecanismo para traer a la Iglesia al nuevo Papa, de manera que por ese lado no hay absolutamente ninguna crisis. Y estos problemas que tú has mencionado son problemas que el Papa ha afrontado con una gran decisión, con una gran resiedumbre y con una gran serenidad, y simplemente se han ido resolviendo. De manera que no es por una crisis que el Papa renuncia, ni crea la renuncia del Papa una crisis. Más bien la renuncia del Papa abre las puertas a una, digamos, como a viento fresco, aire fresco, a una actitud, digamos, de renovación dentro de la Iglesia. Y eso es sumamente positivo. Ahora fíjense, en sus últimos discursos el Papa ha sido claro de que hay males que aquejan a la institución, a la Iglesia como institución. Entre ellos la división. Uno se pregunta, y de hecho pide también renovación en la Iglesia.
uno se pregunta cuál es la división que puede haber dentro de la Iglesia. ¿Es entre aquellos que son tradicionales, conservadores, o los renovadores? ¿O la división va por una Iglesia que ha preferido, según la opinión de algunos feligreses, no es la mía en particular, anteponer el bien de la Iglesia, disminuir el escándalo que puede provocar las denuncias que hay con relación a los abusos sexuales, la pederastia, en lugar de anteponer la justicia de los denunciantes? Mira, en primer lugar, debo decir que las alusiones del Papa a problemas en dos homilías, en la homilía del miércoles de ceniza y en el encuentro con los párrocos de Roma, son alusiones a situaciones en general. No se trata de que el Papa está señalando que hay, digamos, una crisis terrible y conflictos de poder, etcétera, y divisiones espantosas. No, gracias a Dios no estamos en esa situación. El Papa se refiere allí, explicando el Evangelio, a la necesidad que tenemos todos de buscar la unión, de entendernos unos con otros, etcétera, ¿no? En segundo lugar, las divisiones que pueda haber en la Iglesia son simplemente diferencias de opiniones sobre diversos temas, sobre cuestiones de tipo pastoral, sobre digamos, actitudes, y no se trata de enfrentamientos o de cismas, ni de cosas por el estilo. Hay una prensa amarillista en Europa que siempre está subrayando y buscando, digamos, los temas negativos para ponerlos como de relieve. Y cualquier cosita digamos, de divergencia de opiniones entre obispos o cardenales, etcétera, la interpretan como algo terrible, ¿no? No es así. Se sobredimensiona. Pero en el caso de los abusos sexuales, es que eso es otra cosa, eso es otra cosa. Lo de los abusos no tiene que ver con divisiones, ni con enfrentamientos. Lo de los abusos es que se han dado, digamos, en el pasado y que son totalmente execrables y los rechazo plenamente. Son simplemente fallas en la vivencia del Evangelio por parte de algunos eclesiásticos, que son de pecados terribles y desde el punto de vista canónico son también delitos. Y la Iglesia, y especialmente el Papa, una vez que ya a partir del año 2000 se vio pues que había un problema bastante serio allí, el mismo Papa, que era en ese momento el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, déjame explicar, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe tomó medidas muy fuertes para precisamente sancionar los delitos cometidos y evitar que se siguieran cometiendo delitos. De manera que aquí se trata no de una causa de división, porque todos estamos conscientes de que ese tipo de cosas deben ser absolutamente eliminadas en la vida de la Iglesia, ¿no? Sino que son problemas que se presentan y que hay que resolver. Y el Papa ha tomado, ya como te dije, desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa tomó medidas como en ese cargo y luego ahora como tolerancia cero a ese tipo de denuncias. Exactamente. Como sumo pontífice ha seguido en esa misma línea y su actuación ha sido precisamente para evitar que en el futuro se puedan dar ese tipo de delitos en eclesiásticos que, como dije, son totalmente execrables y que no deben repetirse más nunca. Otra de las palabras que retomo en estos últimos días que decía el Papa Benedicto XVI es la renovación. Renovación es sinónimo de apertura. Él pide apertura con relación a ciertos temas de la modernidad. Hay una feligresía, una parte de la feligresía que reclama quizás cierta flexibilidad por parte de la Iglesia con relación a temas como la homosexualidad, la diversidad sexual, el aborto. ¿Cree usted que esta es una oportunidad para la Iglesia de plantearse estos nuevos retos con un nuevo sucesor? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Muy bien, ¿cómo no? La Iglesia Católica durante mucho tiempo se ha caracterizado por su posición firme ante aspectos y situaciones específicas de la sociedad. Muchos creyentes han esperado y tienen fe en que se modifiquen o suavicen ciertas posturas del Vaticano con respecto a la dinámica mundial actual. Anteriormente no era aprobado por la Iglesia Católica el uso de preservativos en las relaciones sexuales.
Fue hasta el año 2010 cuando el Papa Benedicto XVI reconoció el uso de preservativos para ocasiones moralmente justificables, como la lucha contra el SIDA. Para la fecha, existían en el mundo aproximadamente 7 millones de portadores del virus. En cuanto a la homosexualidad, muchos católicos esperan la aceptación de la religión y la aprobación del matrimonio gay. De la población mundial calculada para el año 2012 en 7.000 millones de personas, se estima que al menos 10% es homosexual. La Iglesia se ha mantenido firme ante la oposición rotunda al aborto y a la unión entre personas del mismo sexo, a pesar de que la población vinculada con estos temas en todo el mundo es bastante numerosa. En otros aspectos, la Iglesia ha flexibilizado su posición. Tal es el caso de las relaciones judeocristianas, las cuales, según los mismos representantes israelitas, mejoraron considerablemente en los últimos tiempos con la defensa de los valores del judaísmo y de la cristiandad para la eliminación del antisemitismo. En el caso del avance de las comunicaciones, el Vaticano también se ha hecho presente en las redes sociales. El Papa Benedicto XVI fue el primer papa en participar en esta dinámica, con la creación de su propia cuenta de Twitter. En este mundo está la pobreza, ¿no? Tal que esa debe ser una prioridad De la Iglesia, ¿cómo no? Sí, claro eso. Lo que más se critica de la religión cristiana es que cómo es posible que esta fecha no se casen. Por ejemplo, deberían haber un consenso. Antes que analizar los problemas externos, deberían analizarse ellos mismos. Partiría de allí. Una de las cosas que deben hacer los curas precisamente es que no debe ser caso, deberían casarse, no debería permitir la Iglesia que se casen, acabar con el celibato. Eso no está en la Biblia, lo del celibato, se deben acabar con el celibato. Mira, refundar la Iglesia, que hagan labores sociales más la Iglesia católica. Bueno, yo pienso que debe abrir muchísimo más las puertas de los pecadores. Total, la Iglesia no es de los pecadores. Bueno, entonces la asesoría, la apertura a todas las personas que sufren de algún dolor espiritual. Esa es su misión, salvar almas. Hay tantos temas, imagínate tú, porque empezando por el divorcio es un mal necesario. ¿Qué más? El aborto también en un momento. La homosexualidad. Bueno, chicos, en eso sí yo. No, cada quien que lleve su vida como quiera. Y que la Iglesia no meta la mano. Claro, que no se meta la mano. Chao. Retos pendientes de la Iglesia y sus sucesores, el tema que estamos tocando el día de hoy. Fíjese la opinión de la gente, quizás representa un poco, la gente pide la feligresía, una parte de ella, otra no, un poco más de apertura a ciertos temas. ¿Usted cree que la Iglesia debe tener cierta flexibilidad, debe crear un nuevo sistema integral que se adapte un poco más a estos temas de la modernidad, unas nuevas éticas con relación a temas como el sacerdocio en la mujer, el levantamiento del celibato sacerdotal, el aborto, el divorcio, el tema de la aceptación de la diversidad sexual? ¿Qué opina usted sobre esos temas? Mira, en primer lugar, quiero comenzar con un tema que tocaste antes y que tiene que ver con todo esto, que es el tema de la renovación de la Iglesia. La renovación de la Iglesia va en la línea precisamente de lo que debe ser el amor a Dios, la vivencia de la religión, la entrega del hombre a Dios y la vivencia de la fraternidad humana, que van inseparablemente unidas. De tal manera que la renovación que debe impulsar el nuevo Papa es la renovación de la fidelidad a Dios nuestro Señor en el cumplimiento de los 10 mandamientos, que cada uno de nosotros los cristianos pueda realmente sentirse feliz porque está escuchando y cumpliendo la palabra de Dios, que es lo que dice Jesucristo. Felices serán los que escuchen y cumplan la palabra de Dios. De manera que la renovación de la Iglesia debe ir en esa línea interna. Lo que decía uno de los señores allí, que en vez de ver las cosas externas, que se vean ellos mismos. O sea, yo creo que nosotros en primer lugar lo que tenemos que hacer los cristianos todos, y por supuesto los sacerdotes, los obispos, los cardenales, es ser más fieles a Dios y vivir con mayor intensidad las exigencias del Evangelio, que son las exigencias del amor, de la justicia, de la fraternidad, de la búsqueda del bien común, del trabajo por los derechos humanos. En esa línea debe ir esa renovación. Ahora, los otros temas que se han tocado allí,
son temas que tienen que ver con una concepción del ser humano que exalta primero la idolatría del propio ser humano y de una manera particular en el mundo moderno exalta el erotismo, la parte sexual como algo súper fundamental. De tal manera, ¿por qué viene el aborto? El aborto viene precisamente porque se evitan hijos concebidos muchas veces fuera del matrimonio. La cuestión de la homosexualidad tiene que ver con la práctica libre del sexo por parte de los homosexuales. La cuestión del divorcio tiene que ver con la falta de fidelidad y con el decrecimiento del amor en el matrimonio. Todo tiene que ver con una especie de actitud de gran egoísmo, de búsqueda de lo que me guste en vez de lo que realmente es necesario y yo debo hacer, de satisfacción de las necesidades físicas, etcétera, más allá del cumplimiento de la ley moral. O sea, hay cosas que la Iglesia no va a cambiar. La Iglesia no va a cambiar su visión sobre la maldad del aborto. El aborto es un crimen abominable, porque el aborto precisamente va a asesinar a un ser inocente, que ya es un ser humano. Ese niñito que está en el vientre de su mamá no es un embrión de cucaracha, no es un feto de un perrito ni de un burro, es un ser humano que está ya en gestación. Ahora, ¿no? ¿cómo entonces la Iglesia eso no lo va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros los cristianos y darnos cuenta de que no podemos ir por el mundo con un desorden afectivo sexual y teniendo relaciones por todos lados, y luego cuando una relación sexual termina en concepción, entonces querer eliminar al niñito que ha nacido o que ha sido gestado por ese desorden afectivo sexual. Por ejemplo, a la diversidad sexual, con relación a lo que la Iglesia profesa, sí, ese amor, esa justicia, esa inclusión, esa ayuda al prójimo, ¿cómo eso se contrapone a la no aceptación de las uniones homosexuales? Es una realidad. Mi pregunta, y es la intención del programa, es cómo pueden hacer ustedes para que efectivamente se reconozca a esa persona como un ser humano que tiene alguna preferencia. Es que no se está desconociendo a ninguna persona como ser humano, no se está desconociendo en absoluto. Simplemente el tema de la sexualidad, el mundo moderno tiende a separarlo de otros dos temas importantes, que es el amor y la familia. La sexualidad no es algo que se pueda ejercer fuera de ese marco. El marco para la vivencia de la unión sexual es precisamente el marco del amor, de un verdadero amor, no de usufructuar de una persona en un momento de placer pasajero, etcétera, y después botar a esa persona como si fuese una botella de refresco vacía. La sexualidad tiene que ver con la familia, tiene que ver con la procreación y tiene que ver sobre todo con el amor. Y para que haya una sexualidad humana y cristiana, tiene que estar esos elementos unidos. Entonces, el problema con la homosexualidad es que ahí no se está llevando hacia la procreación, ni hacia el matrimonio, ni hacia la familia, sino que hay una relación allí de simple disfrute de una sensación sexual. Entonces, el hecho de que nosotros digamos que la práctica, es decir, el ejercicio sexual homosexual es malo, eso va en la línea de que el matrimonio, el sexo debe estar unido con el amor y con la familia y con el matrimonio. También la práctica heterosexual fuera del matrimonio es mala. Entonces, una persona puede tener su tendencia homosexual, pero está llamada también como el heterosexual, que no está casado, a practicar la castidad, ¿entiendes? Está llamado a superarse a sí mismo, está llamado a vivir una vida de entrega a Dios nuestro Señor en el control y en el dominio de sus pasiones, tal como lo tiene que hacer un casado que no puede andar buscando mujeres fuera de su hogar, él debe ser fiel a su esposa. De manera que la sexualidad tiene que ver con eso, no puede ser una cosa que se tome aparte de
matrimonio y de familia. Ahora, y de procreación. ¿usted cree que, como decía uno de los feligreses en la encuesta en la calle, que el levantamiento de lo que es el celibato como tal puede ayudar quizás a la Iglesia a la comprensión de estas realidades modernas? Eso me lo va a responder el regreso. Además vamos a hablar un poco del mensaje también de la renuncia desde el punto de vista de la alternancia del poder dentro de la Iglesia. Hacemos una pausa y ya volvemos. Los retos de la Iglesia y del futuro sucesor es el tema que estamos tocando el día de hoy aquí en Soluciones. Me queda poco tiempo, pero sí quería retomar la pregunta del corte anterior. ¿Usted cree que el levantamiento del celibato, la incorporación de la mujer dentro del sacerdocio, son temas que son necesarios para que haya quizás una mejor comprensión de la Iglesia con relación a estos temas modernos que se plantean, estos temas polémicos con relación a la homosexualidad, al aborto, a la sexualidad? En primer lugar, el celibato es una entrega de amor que hacemos nosotros los sacerdotes a Dios nuestro Señor y que debemos mantener y debemos ser fieles y evitar pues las fallas en ese sentido. Pero es una expresión de entrega a Dios nuestro Señor, un testimonio de que Dios es grande, de que el amor de Dios colma las aspiraciones del corazón humano. Y el hecho de que nosotros no estemos casados no significa que uno no comprenda los problemas que pueden darse con la práctica de la sexualidad, ese tipo de cosas. Y por otra parte, lo del sacerdocio de la mujer, eso ya está excluido por el mismo Jesucristo, y el Papa Juan Pablo II así lo determinó. Eso ya no tiene discusión. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiso precisamente comunicar su sacerdocio a hombres para que ejemplificaran precisamente su presencia como el esposo de la Iglesia. De tal manera que esos son dos temas que están absolutamente... Cardenal, tengo que preguntarle, ¿usted va a participar en el cónclave que va a elegir al próximo Papa? ¿Qué espera usted como votante, porque esa va a ser su función, del próximo sucesor? ¿Debe ser alguien tradicionalista, conservador, o debe ser alguien renovador? Y le pregunto, hago referencia a lo renovador, porque ¿cómo puede hacer la Iglesia para acercarse sin transformar su fe a estos temas que reclama la feligresía o parte de ella? Mira, voy en la misma línea de lo que dije anteriormente. El nuevo pontífice debe ser un hombre renovador, precisamente en la línea de la fidelidad a Dios nuestro Señor, que vayamos a más en la vivencia de nuestra fe, que cada uno de nosotros sea un mejor cristiano, que cada uno de nosotros sea una mejor persona. Y en esa línea debería ir el nuevo Papa. Tiene que ser un hombre de Dios fundamentalmente. Puede ser conservador, puede ser, puede ser liberal. Eso no importa. Primero tiene que ser un hombre de Dios que infunda precisamente la alegría de estar unidos a Dios nuestro Señor, que es la fuente de la salvación y que es la fuente de la felicidad. Luego, por supuesto, tiene que ser un gran comunicador, un hombre de un gran empuje, de un gran dinamismo, un hombre... ¿Debe ser carismático? Pues, bueno, si fuese carismático sería mejor, pero no necesariamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, el carismático era excelentemente el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Pero no necesariamente debe ser eso. Lo que tiene que ser es un hombre que proyecte esa necesidad que tenemos los seres humanos de Dios nuestro Señor. Ya tengo que despedir, pero sí quiero que me conteste algo. ¿Usted cree que la renuncia del Papa Benedicto XVI, una situación sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia, porque ya había pasado antes, plantea un cambio, un replanteamiento de la democracia papal, de entender de que el puesto del sumo sacerdote no es una misión, sino un trabajo que se está para servir y que debe ponerse un límite al poder? Es una misión, es un ministerio confiado por Jesucristo a la Iglesia a través del Papa. De manera que la renuncia de Benedicto XVI lo que indica es que ningún hombre debe estar aferrado a su poder, sino que debe concebirlo como un servicio a los demás. Y eso es lo que ha hecho el Papa, y por eso, con toda humildad, él se hace a un lado. Gracias por habernos acompañado, Cardenal, en esta mañana, el día de hoy, con sus consideraciones. Que tenga una feliz mañana, igual para ustedes, que tengan una feliz mañana.